Damos la bienvenida entonces a todos los que se están conectando. Sean todos muy bienvenidos para hablar en este webinar de algo que a todos nos aqueja, que es que se viene marzo. Un mes complejo, un mes de muchos gastos, el mes que de cierta manera en Chile comienza el año, porque muchos ya dejan las vacaciones, comienza el año escolar, etcétera. Así que es precisamente un buen momento para hablar de finanzas personales, de orden y de lo que significa este mes de marzo que tenemos que tratar de pasarlo de la mejor manera posible. Bienvenida Javi, bienvenida a este webinar, a este directo que estamos haciendo y bueno, para hablar un poquito de todos estos temas que son tan importantes y que precisamente la idea es poder dar consejos, tips para enfrentar de mejor manera este mes de marzo. Muchas gracias, Sergio. Si se escucha un poco cortado, me avisáis así nomás para que se pueda entender bien el mensaje. Sí, la verdad es que creo que me parece muy bien que las personas hoy día estén conectadas y empiecen a interesarse en planificación financiera, porque muchas veces se habla de temáticas de inversiones, pero hay muchísima falta de información en términos de cómo financiarse, cómo planificarse previo a la inversión. Hay harto trabajo que hacer, como que la tarea parte un poquito más atrás, y si no nos ordenamos, si no nos planificamos con tiempo, al final, ¿qué es lo que pasa? Que uno termina endeudándose o tomando malas decisiones financieras. Por lo tanto, estas instancias son ideales para poder comentar estos tips. Totalmente de acuerdo contigo. Me pasa muchas veces cuando uno habla de finanzas personales de que de repente el foco está obviamente en querer aumentar nuestro patrimonio, nuestros ahorros. Evidentemente la inversión es algo atractivo desde el punto de vista de hacer crecer el dinero, pero hay que partir por lo más básico y lo más básico precisamente habla del orden, habla de tomar ciertas decisiones que a veces no son tan comentadas o no se hablan tan detalladamente y que a todos nos interesa. Así que precisamente de esos temas vamos a hablar hoy día. Así que en estos próximos 40 minutos que vamos a estar acá, la idea es más o menos ir hablando sobre algunos de estos aspectos que son tan importantes. Así es. Bien. Bueno, ¿parto con algunas preguntas o le doy? Sí, dale, dispara tú primero, vamos a ir pimponeando, pero comienza tú. Ya, perfecto. Mira, más que nada yo creo que podemos partir con el tema de que, claro, marzo se caracteriza por ser un mes que hay bastante gastos, hay que incurrir en bastante gastos adicionales a lo que nosotros estamos acostumbrados. Más encima, claro, como tú comentabas, venimos después de vacaciones, ahí también hay harto gasto previo, entonces hay hartas temáticas que nosotros podemos conversar para poder mejorar quizá una forma de financiamiento de los gastos que se vienen. Es decir, si no te planificaste previamente, es una época que uno tiende a endeudarse. ¿Cómo ves tú el sobreendeudamiento que incurren muchas veces los chilenos en esta época de marzo? ¿Cómo lo ves tú? Sí, mencionaba algo súper importante. Si ya uno viene golpeado de las vacaciones y más aún quizás haber tenido que viajar fuera del país y tener que pagar la tarjeta de crédito en dólares, no está fácil en este momento, que está bastante elevado el tipo de cambio. Entonces, acá uno dice muchas veces cosas que son evidentes, que son como obvio. No me lo tienen por qué enseñar si lo sabemos. Y es, por ejemplo, lo que siempre hablamos con hacer deporte o alimentarnos saludablemente. Es como cosas que uno sabe, pero finalmente uno no hace ejercicio y come hartas hamburguesas y hartas pizzas de sobra. Entonces, son cosas que uno sabe, pero que yo te diría que la clave está en poder ayudarnos a que el control de gastos, a que el orden sea lo más amigable posible y lo menos friccionado posible. Entonces, yo creo que desde el punto de vista del orden no hay recetas mágicas, no hay una forma que a todo el mundo le tiene que funcionar, sino que cada uno encuentra la manera de poder comenzar a ordenarse. Y antes de ordenarse, lo que uno primero tiene que hacer es mirar la historia, mirar el pasado, ver en qué uno gasta. Y ahí aparecen cosas que pueden ser sorprendentes. Los típicos gastos hormigas. ¿Por qué se dice que son importantes reconocer los gastos hormigas? Porque uno no se da cuenta. Son muchos gastos pequeñitos que uno va haciendo día tras día y que al final pueden sumar mucha plata, pero en el día a día no nos damos cuenta. Entonces, lo primero que yo diría es, no pasa nada. Miremos las cuentas, miremos lo que gastamos, tratemos de llevar con un papel y lápiz estos gastos que uno va realizando y tratar de concentrarse en las cosas más importantes. Porque también, si los gastos hormiga son realmente hormiga y no son tan relevantes, también uno los puede dejar de un lado y no pasa nada. Concentrarnos en lo que donde realmente pueden estar las principales fugas. Y no sé, a mí me encanta ir a los restaurantes, me encanta salir a comer con mi señora. Y eso evidentemente que hoy día es un gasto que puede ser importante y que si voy 2, 3, 4, 5 veces al mes pasa a ser un gasto súper importante.
importante. Y el solo hecho de quizás hacer un pequeño cambio que signifique ir a comer una vez menos al mes a un restaurante, ya eso puede significar un gran ahorro. Pero para saber realmente cuál es el impacto de ese gasto, uno tiene que hacer el trabajo de chequear dónde se va la plata, en qué gastó la plata y por lo tanto de esa manera poder empezar a hacer un ajuste. Otro gasto que es súper recurrente después de la pandemia, los delivery. ¿Cuánta plata se va en delivery? Tan fácil es pedir pizza, tan fácil es pedir cosas a la casa y uno se tienta, gasta y finalmente se puede descontrolar. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer y que es súper difícil, uno lo dice y pareciera fácil, pero es súper difícil, es hacer el trabajo de llevar las cuentas y yo diría para hacerlo más simple o para, de cierta manera, empujarnos a hacer este primer trabajo es enfocarnos en las cosas que uno sabe que pueden ser importantes, que uno puede decir, aquí estoy cometiendo un error, acá yo sé que hay algo que estoy gastando de más y por lo tanto concentrarme en esos principales gastos. Porque pagar las cuentas básicas del hogar, luz, agua, gas o pagar un arriendo, pagar las cuentas en general, eso todos lo sabemos, todos lo hacemos y todos lo llevamos bastante controlado porque es algo ultra necesario, es la base, pero todos los extras en que uno incurre en gastos es ahí donde uno tiene que poner el foco y ahí es donde uno puede empezar a hacer ciertas optimizaciones para gastar menos y por lo tanto tratar de evitar ese sobreendeudamiento. Sí, exacto. De hecho, por ejemplo, lo que nosotros nos juntamos el día de hoy fue como, se viene marzo y qué hacer si es que ya no te planificaste, porque por un lado, idealmente, haber pensado quizás hace 2 meses atrás y planificar, bueno, Patrimor tiene una tremenda aplicación, yo la ocupo para administrar mis finanzas y voy viendo cuál es mi capacidad de gasto, cuál es mi capacidad de ahorro, mi perfil de inversionista. Uno puede visualizar en la página web todo lo que tu situación financiera, pero si no es el caso y ustedes de los que están conectados aún no han dado el paso de la planificación, creo que es muy importante considerar que los métodos de financiamiento que pueden hacer para incurrir en los gastos que se vienen adicionales en marzo, y para ello siempre es recomendable cotizar. Yo creo que si estamos hablando en términos de consumo, cotizar, entender bien lo que es el CAE, que es la carga anual equivalente, saber que tenemos distintos tipos de instituciones financieras que nos pueden entregar un método de financiamiento, pero saber cotizar, hay distintas páginas que te permiten y poder ver cuál es la mejor forma de endeudarse. Creo que existe la deuda sana y que existe la deuda no sana. Si no estamos con la posibilidad actualmente de tener ahorros para financiar los gastos que se vienen, podemos financiarnos de manera sana para cubrir estos gastos adicionales que se dan en esta época estacionales. No sé qué opinas tú, si recomendarías deuda sana, cómo lo recomendarías. Sí, bueno, evidentemente cuando tenemos más gastos de lo normal, y como tú bien mencionabas, si ya no nos planificamos y ya llegamos a esta situación, evidentemente vamos a tener que echar mano a algunos ahorros, que sería lo ideal, o a endeudarnos. Y acá hay algunas recomendaciones que son bastante básicas, pero no dejan de ser importantes. Hasta hace algún tiempo atrás, cuando uno se quedaba corto de plata, uno podía utilizar la línea de crédito, o sea, siempre uno lo ha podido hacer, utiliza la línea de crédito, que es esta deuda que nos presta el banco automáticamente cuando nos pasamos de utilizar nuestro saldo en cuenta corriente. Ocupamos la línea de crédito y antes lo que ocurría era que uno tenía que hacer el ejercicio de pagar la línea de crédito a pesar de que tuviera plata en la cuenta corriente. Esta normativa cambió hace un par de años y automáticamente el saldo que nosotros tenemos en la cuenta corriente pasa automáticamente a pagar la línea de crédito, lo cual fue un muy buen cambio regulatorio, porque de esa manera antes mucha gente le pasaba que dejaba la plata en la cuenta corriente porque decía, esta es la plata con la cual yo vivo y por lo tanto esa es la plata que yo ocupo, pero lo óptimo financieramente era pagar la línea de crédito y por último, si no te alcanzaba, empezar a nuevamente utilizar la línea de crédito de a poco, pero evitando los costos financieros día a día que nos va cobrando la línea de crédito. ¿Y por qué menciono esto? Porque deberíamos hacer lo mismo con la tarjeta de crédito, en que la tarjeta de crédito nosotros tenemos un cupo, lo podemos utilizar y después nos llega la factura. Si no pagamos la factura, la tasa que nos cobran por el no pago es enorme, al igual que la línea de crédito. Entonces, si no pagamos la tarjeta de crédito, vamos a ir generando intereses enormes asociados al no pago de la tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué sugiero yo? Lo mismo, si es que te llega el sueldo y de todas formas tú sabes que no te va a alcanzar
a fin de mes. Pero cómo tú puedes aminorar el pago de intereses es pagando la tarjeta de crédito y eventualmente después con el cupo liberado volver a hacer las compras y hacer los pagos que necesitas hacer mes a mes. Pero ya de esa manera, al haber pagado el cupo de la tarjeta de crédito, la factura, ya de esa manera te evitas intereses que son muy importantes. Como hoy día las tasas de interés están elevadas, las tasas que nosotros pagamos diariamente son muy elevadas también. Y acá hay una máxima como consejo de endeudamiento, y es toda la deuda que tú tienes aprobada, toda la deuda que tú tienes disponible a un clic es la deuda más cara, mientras que toda la deuda que tú tienes que hacer un trámite, tienes que hablar con un ejecutivo o tienes que mandar tus liquidaciones de sueldo, hacer todo el trámite de pedir un crédito, que es más difícil en definitiva, en general esa deuda es más barata. En términos, en un ejemplo concreto, deuda disponible a la mano es la línea de crédito, que tú ya la tienes aprobada y tú puedes hacer uso de esa deuda en un clic. Pero pedir un crédito de consumo, tú tienes que hacer la solicitud, tienes que enviar documentación al banco y por lo tanto te tienen que aprobar un crédito asociado a tu situación personal. Y ese ejercicio de hacer ese trabajo es evidentemente más difícil y por ende, al ser más difícil, también implica mejores condiciones, o sea, menor tasa de interés. Entonces, si lo ponemos en términos más prácticos todavía, hoy día estamos pagando por la tarjeta de crédito, línea de crédito, aproximadamente un 40% de tasa anual versus un crédito de consumo que probablemente nos cueste un 20% de tasa anual. Esa es la diferencia. Son muy elevados los costos y por lo tanto hay que ser súper cuidadoso en el uso de esos productos financieros. Sí, y también acá es súper bueno, también, creo, indagar un poquito más en términos de deuda, porque ¿qué es lo que nosotros hacemos con Sergio en general cuando hacemos educación financiera? Es llamar a adelantarse, a evitar la deuda, porque finalmente uno termina pagando altas tasas, llamar a planificarse y claramente no es una tarea fácil, requiere tiempo, requiere disciplina, igual como ir al gimnasio, o sea, uno paga el gimnasio y tiene que ir al gimnasio para tener resultados. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que nosotros hacemos llamado a evitar la deuda? Pero entendemos que después de vacaciones, que después de harto, uno sí se puede quedar sin liquidez y al quedarse sin liquidez hay mejores formas de poder cubrir estos gastos y lo mejor es que ustedes vean su flujo mensual. Por ejemplo, si su flujo mensual, no sé, 100.000 pesos, 200.000 pesos, que su cuota de la deuda no exceda ese flujo mensual y que les permita una holgura para estar tranquilos mensualmente. Entonces, si tienen que planificar no solamente los gastos de marzo, sino que los gastos de próximos meses y los planifican hoy día, pueden armar cuotas bastante holgadas para que puedan respirar y también evitar el estrés, que eso también es importante. Porque por otro lado, también creo que podemos comentar, Sergio, que cuando ya podemos tener una deuda controlada, luego podemos también tener ahorros y ya podemos pasar al paso tranquilamente de la inversión. Y ahí es cuando parten los distintos tipos de inversión y efectivamente nosotros tenemos que darnos un tiempo de visualizar nuestra finanza y bueno, Patrimor tiene una tremenda herramienta para eso. No sé si nos quisieras como complementar un poco de cómo a través de la herramienta que ustedes tienen les puede ayudar a las personas a que se puedan planificar mejor o visualizar mejor su finanza. Sí, como hablamos hace un ratito atrás, acá hay que tratar de hacernos la vida fácil y tratar de empujarnos a tener ese control. Hoy día los bancos todos tienen, digamos, información en línea en donde uno la puede ir extrayendo, sacándola de ahí y llevándola a un Excel eventualmente. Pero lo que nosotros hemos desarrollado en Patrimor es una plataforma, un dashboard, donde uno tiene que ingresar todas sus finanzas personales, que son ingresos, gastos, pero también otro tipo de cosas que tenemos en términos financieros, que puede ser una propiedad, la deuda, todo meterlo en la juguera. Y lo interesante de esto es que nos va sacando información que es muy poderosa, en el sentido de que acá, más allá de que uno se salga del presupuesto y tenga que eventualmente ocupar la línea de crédito, tarjeta de crédito por un par de meses, que no hay problema,
para eso está, para emergencia o para cubrir ciertos momentos del año que son un poquito más difíciles. Pero más allá de ese problema momentáneo que uno puede tener con el flujo, ingresos versus gastos, lo importante también es tener una mirada más de largo plazo, que ahí se incorpora todo lo que es u otros activos, como puede ser un auto o como puede ser tener instrumentos de ahorro, de inversión. Y si uno lo mete todo en la juguera, al final lo que uno observa, logra visualizar nuestro patrimonio. Nosotros hablamos mucho de patrimonio, hablamos mucho de lo importante que es esta construcción de patrimonio. Para los que no saben lo que es el patrimonio, es básicamente, se ejemplifica muy bien en la compra de una propiedad. Uno se compra una propiedad en 100 y le pide al banco 80. ¿Cuánto uno tuvo que poner de pie? 20. Ese 20 es lo que realmente nosotros pusimos, es lo que realmente nosotros aportamos. Y ese 20 es el patrimonio, es decir, lo que vale el activo, lo que vale la propiedad, menos el pasivo, que es la deuda, lo que nos queda es el patrimonio. Y uno se tiene que preocupar en el tiempo de ir haciendo crecer este patrimonio, porque ese patrimonio lo que nos va a permitir en el futuro es que nos va a ir entregando intereses, ganancias a raíz de las inversiones que nosotros podamos estar haciendo. Entonces, súper importante en este orden, en esta planificación, es aprovechar esta herramienta que nosotros la tenemos a disposición absolutamente gratuita. Y el paso siguiente es efectivamente contratar un plan de asesoría, que ahí juega, esto se parece harto al gimnasio, siempre hacemos la misma analogía. Cuando uno contrata un plan anual en un gimnasio, uno lo hace muchas veces para obligarse a ir al gimnasio. Y el gimnasio están ahí las máquinas y uno lo puede hacer todo de manera personal y sin ningún problema. Pero sabemos que eso muchas veces no funciona porque nos cuesta levantarnos, nos cuesta ir, nos cuesta hacer los ejercicios que corresponden. Entonces, ¿qué es lo que a veces uno hace en el gimnasio? Es contratar un coach personal que esté ahí gritándonos y diciéndonos qué hacer o ayudándonos en el poder lograr esos objetivos que nos hemos planteado. En Patrimony hacemos lo mismo, que básicamente están estas herramientas gratuitas, pero también está el asesor quien ayuda a llevar todo esto a la práctica. Y de cierta manera, lo que termina ocurriendo es que uno se compromete más, porque ya no es solamente un compromiso con uno mismo, sino que es rendirle cuentas. Jamás pasa eso, pero para que se entienda, es como tener que hablarle a alguien, a un externo, a un tercero, contarle si nos portamos bien o nos portamos mal. Entonces eso también ayuda mucho a poder ir haciendo este orden, ir controlando los gastos, y uno lo va viendo con los clientes. Es maravilloso lo que pasa, porque uno con los clientes se va dando cuenta de esos pequeños cambios que van ocurriendo y que con el paso del tiempo se convierten en grandes cambios. Y ahí tenemos mil historias para contar, pero no es el caso. Sí, no, me imagino. Es que yo creo que acá hay un tema psicológico también. O sea, acá hay como una mezcla de todo, porque, a ver, yo me acuerdo que mi papá siempre decía esta frase: cuando ya reconoces el problema, ya tienes el 50% del problema resuelto, porque ya reconoces qué es lo que te falta. Te falta, por un lado, la deuda, estás muy endeudado, no tienes capacidad de ahorro. Tienes que reconocer el problema para partir en algún momento, y lo que te permite la plataforma es decir, bueno, esto es lo que realmente soy, esto es lo que realmente tengo, de aquí voy a partir. ¿Parto solo o parto con ayuda? Entonces yo creo que ahí lo encuentro súper útil, porque de hecho, ¿por qué digo psicológico? Porque muchas veces nosotros no queremos ni siquiera admitir que tenemos deuda, o queremos ocultarla, o queremos patearlas para adelante, pero el momento que la reconocemos y decimos, sí, estoy endeudado, por tanto, cuando empiezo a solucionar y a ocuparme de esto, es cuando recién empiezo a avanzar en términos financieros. Entonces, por eso que es muy bueno ayudarnos con herramientas simples que te permiten acelerar el proceso. Mira, acá Lilian pregunta, dice, ¿qué alternativas existen para aquellos gastos que obligadamente tienen que ser pagados con tarjeta de crédito? Incluso si no se paga en cuotas, hay cobro de uso. O sea, la pregunta es, incluso si no se pagan cuotas, hay cobro de uso. Por ejemplo, si la tarjeta es del extranjero, o suscripciones. Ya, a ver, o sea, por un lado, mira, lo que decía Sergio, que tiene muchísima relación con el tema de las formas de endeudamiento, que tiene que ver con la facilidad de pago. O sea, la tarjeta de crédito, uno simplemente pone la tarjeta, paga y ya está listo, pero claramente la tarjeta de crédito es bastante cara, en el sentido si es que no se paga a la fecha, versus si ese monto que tú lo quisieras financiar, lo puedes financiar también con un crédito de consumo en cuotas, y el crédito de consumo puede ser mucho más atractivo en términos de costo, ¿ya? A mi parecer,
uno lo que pudiese hacer es buscar alternativas de financiamiento más económicas. Hay una página que se llama Compara Online, o también está Cernac Financiero, que uno puede ver las tasas de interés de los distintos créditos de las distintas instituciones financieras. Entonces se puede revisar y cotizar los productos financieros. No sé qué opinas tú, Sergio. Sí, yo utilizo, bueno, siempre he utilizado harto esta herramienta. Por ejemplo, una herramienta también muy buena que entrega la CMF es la de los créditos hipotecarios, que ahí uno puede cotizar tasas que están entregando los diferentes instituciones. Pero acá la verdad que requiere algo de dedicación al analizar los costos que tiene cada uno de estos productos. Por ejemplo, lo que comentaba Lilian es este cobro que se hace por mantención, que todas las tarjetas de crédito cobran un costo por mantención, que va desde los 3.000 pesos en adelante, y además en algunos casos hay costo también de transacción. Y todo eso depende mucho del plan de cuenta corriente o de tarjetas de crédito que uno tenga, y que en muchos casos está relacionado directamente al nivel de ingresos de las personas. En general, a mayor nivel de ingresos existen tarjetas con mayores beneficios, más baratas, y a menor ingreso existen también productos más caros. Entonces, hoy día hay mucha competencia, ya no solamente los bancos son los que tienen, digamos, el monopolio, por decirlo de alguna manera, sino que hoy día hay muchos competidores y por lo tanto hay muchas alternativas. Entonces, ahí es súper importante poder evaluar las diferentes opciones, ver los costos asociados y de esa manera tratar de elegir la mejor alternativa. Ahí, por ejemplo, Guillermo comenta que él utiliza tarjetas de prepago como Match para evitar ocupar el cupo en dólares de las tarjetas de crédito para el pago de suscripciones. Esa puede ser una alternativa. O sea, si está la posibilidad de pagar con otro medio de pago, que evitemos ese costo de mantención, es genial. Entonces, hay muchas alternativas y bueno, hoy día hay harta información que hacen comparaciones de estos diferentes productos y ahí uno puede aprovechar uno u otro. Así que, y también, bueno, está la CMF, está el Cernac, está Compara Online, hay diferentes blogs, diferentes páginas web que hacen también un trabajo importante de análisis, en particular Chócale, una página, chocale.cl, una página que también se encarga de analizar varios productos financieros. Entonces, hay harta información, hay harta competencia y ahí uno tiene que digamos, hacer el trabajo de al igual como uno elige la carne en el supermercado o cualquier producto en el supermercado, acá es lo mismo. Uno tiene que hacer ese análisis, esa verificación de lo que cuesta cada uno de estos productos y los costos en los cuales uno va a incurrir. Sí, bueno, igual me gustaría como enfatizar en este tema porque creo que es algo que nosotros también estamos y me refiero al mercado completo. Y es por eso que tenemos que nosotros también poner de nuestra parte en el sentido de que si nosotros tenemos que informarnos y cotizar en los productos financieros, en el mercado financiero, tenemos que entender lo que estamos adquiriendo. Porque, por ejemplo, nosotros sabemos que de los bancos hay más de 15 bancos en Chile, hay más de 20 corredores de bolsa y hace poco se promulgó la ley FinTech, que Patrimore es FinTech, y nacieron una cantidad de instituciones financieras digitales, 100% digitales, de las cuales entran a competir en el sistema financiero y los principales beneficiados somos los clientes en el sistema financiero. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos un rol de cotizar, de darnos el trabajo de entender los productos que estamos consumiendo, las mismas preguntas que hace Lilian: ¿cuánto me cobra la comisión de mi banco? ¿Cuánto me cobra la mantención? ¿Cuánto es la tasa de interés que estoy pagando? ¿Por qué estoy pagando con tarjeta de crédito y no con un crédito de consumo? Entonces, esas preguntas que nosotros en el fondo tratamos de entregar esta información, es tarea de nosotros del mercado de conocerlas y también, para que yo opino eso, no sé si será bueno o malo, pero creo que podemos disminuir la brecha de precio en un mercado competitivo del sistema financiero, porque la verdad es que si ustedes ven los precios del sistema financiero, muchas veces son bastante distintos y se sigue consumiendo igual, cosa que uno no haría con un producto, un auto, por ejemplo. No me compraría el mismo auto, el mismo color y la misma característica, no sé, 15% más caro, no sé, no lo haría. No lo haría, y cosa que en el sistema financiero sí ocurre. Entonces, por eso es que creo que nosotros tenemos un rol fundamental de educar, de informar y de tratar de mostrar los productos, pero también las personas de generar este interés, de generar el interés de aprender y saber lo que estamos consumiendo. Es importante. Sí, y ahí te comento dos anécdotas relacionadas a lo mismo. Justo me hacían una entrevista en una radio estos días y me preguntaban sobre las AFP,
por qué la gente no privilegiaba a las AFP que cobraban más barato, ¿ya? En general, cuando uno entra al mundo laboral, a uno lo obligan a cotizar en una AFP que es la más barata, ¿ya? Y ahí uno se queda generalmente, pero después uno no evalúa a lo largo del tiempo cuánto es lo que nos cobran la AFP, y las diferencias de cobro pueden ser bastante elevadas. ¿Y por qué la gente no se cambia? Porque cuesta hacer el trámite, porque en general somos flojos, y eso es un problema de todos, digamos, de no tomar acción muchas veces. Y eso con respecto a la cotización, de lo que significa el mismo producto, hacen exactamente lo mismo, pero cobran muy diferente unas o las otras, ¿ya? Y otro ejemplo de falta de educación financiera, me tocó el otro día, estaba cerca de un cajero y un par de jóvenes hablaban de estaban sacando plata de la cuenta corriente, sacando plata del cajero automático, básicamente sacar plata de la cuenta corriente. Y la persona no le funcionó su tarjeta de débito y por lo tanto no pudo sacar plata de su cuenta corriente, lo cual en general no tiene costo. Claro. Y dijo, no, pero entonces mejor ocupo la tarjeta de crédito, saco un avance en efectivo. Y así como lo más normal. Y yo la verdad que no, fue como, me estalló la cabeza porque, o sea, ¿cómo no sabe esa persona que al hacer un avance en efectivo eso tiene costos y tiene intereses y tiene, que puede ser súper poco, puede ser, si saca uno 10.000 pesos, 20.000 pesos, no tengo idea, puede que sea muy poquita la plata que nos cobren y por lo tanto pasa a ser insignificante. Pero eso en términos porcentuales es mucha plata. Y ese es el problema de la falta de educación, de que no hay conocimiento de cómo se diferencia un producto de otro, y esas son las cosas que tratamos de explicar precisamente en esta instancia. Así es. Y bueno, cuando uno ya logra un poco la planificación financiera, ya porque esto es con un ritmo, es con un avance, uno va creciendo y ya uno empieza a buscar alguna forma de inversión, alguna forma de ya empezar a generar rentabilidad. ¿Y qué es lo que uno hace para protegerse de la inflación, por ejemplo? No sé, ¿qué es lo que se viene este año en términos de oportunidades, en términos de inversión? Sí. ¿Cómo lo... Sí, bueno, yo creo que a todos nos ha pasado en el último tiempo que ha sido sorprendente el aumento de los precios, y una pregunta habitual de la gente es, bueno, ¿cuándo van a caer los precios? Y los precios no caen. Por lo tanto, lo que ocurre cuando la situación se empieza a normalizar, que es lo que está pasando ahora, es que seguimos teniendo inflación, pero inflación controlada, inflación adecuada, inflación que es necesaria incluso, que es lo que busca el Banco Central, una inflación anual del 3%. Entonces lo que está pasando ahora es que se está normalizando la situación a volver a tener inflaciones controladas, pero eso no significa que los precios van a caer. Los precios subieron y se quedaron ahí pegados, más allá de algunos cambios menores. Me acuerdo hace 2 años atrás prácticamente no había liquidaciones de nada en el comercio, hoy día está lleno de liquidaciones. Entonces evidentemente hay algunos cambios y hay alguna oferta y hay cosas que han cambiado de precio en el último tiempo, pero es difícil que los precios de los autos se desplomen, sino que vemos cambios muy puntuales, los precios de la benzina lo mismo, el precio del pan, el precio de todos los productos. Entonces lo que va a ocurrir en el tiempo es que aumentó la inflación muy rápidamente y los sueldos no aumentaron de la misma forma. Pero lo que debería ocurrir en el futuro es que los salarios, los sueldos, comiencen a acercarse a este aumento de la inflación, y con el paso del tiempo, si todo en la economía se normaliza y volvemos a lo que estábamos acostumbrados a que ocurriera, es que los sueldos, los salarios van aumentando progresivamente un poco más que la inflación. Y ahí volvemos a tener mayor poder adquisitivo, que es lo que perdimos en el último tiempo. Eso por un lado. Y por otro lado, desde el punto de vista de la oportunidad, de la inversión, lo que uno tiene que buscar hoy en día son instrumentos que nos permitan, primero, ganar más que la inflación, es decir, más que ese 3%, y también evaluar opciones que nos entreguen un buen retorno a un nivel de riesgo en el cual nosotros nos sentamos cómodos. Y ahí no hay recetas generales, no hay balas de plata, no hay nada que sea la pepita de oro que todos andamos buscando, sino que es algo muy personal. Y hay personas que son más riesgosas, hay personas que son más conservadoras, y ahí aparecen oportunidades que en Chile está pasando una situación bien interesante, que la hemos ya mencionado hace varios meses, en que mucha gente se benefició de los depósitos a plazo, que en los últimos 2 años entregaron muy buenas tasas los depósitos a plazo, con riesgo prácticamente nulo, pero el siguiente paso en riesgo es avanzar hacia la renta fija. Y la renta fija son instrumentos de deuda que uno puede adquirir a través de
fondos, y que esa renta fija hoy día, por las altas tasas que hemos tenido en el último tiempo, son instrumentos que van a pagar buenos retornos con bajo riesgo, ¿ya? Y eso es un escenario bastante favorable para todos, porque en general a nadie le gusta perder plata. Entonces, por supuesto, la renta fija pasa a ser un instrumento de poco riesgo y con retornos que podríamos decir podrían seguir siendo parecidos a lo que en algún minuto nos entregaron los depósitos a plazo. Un poquito menos de rentabilidad, pero de todas formas rentabilidad es interesante. Y bueno, sí, eso pensando en cualquier persona, que son instrumentos hoy día atractivos, y pensando en el largo plazo, si alguien está ahorrando para el largo plazo, y con eso estamos hablando de más de 5 años, ahí pasa a ser interesante la renta variable, que tiene más vaivenes, que tiene caídas, que uno lo pasa mal por ciertos momentos, pero a largo plazo suele rentar más. Pero hay que tener en consideración eso, que uno no debe pedirle algo que no nos pueda entregar un instrumento de inversión. Y lo que uno tiene que saber es que al momento de invertir en acciones, uno va a asumir mayor riesgo, uno lo va a pasar peor en algunos momentos, pero a la larga eso paga, eso renta bien. Y uno tiene que saber que esas son las reglas del juego. De ahí uno se va moviendo entre lo que es la renta fija, más conservador, y la renta variable, más riesgo, que va muy de la mano con nuestro perfil de riesgo y con el plazo en donde nosotros estemos haciendo esta inversión. Buenísimo. Finalmente lo que uno hace es que todo tiene un orden, todo tiene una estrategia, todo se adecua a un perfil de cada una de las personas. Entonces son como recetas que uno puede seguir, que uno puede escuchar y simplemente ponerla en práctica y claramente poner de nuestra parte nuestro tiempo, nuestra frecuencia, nuestra disciplina para, claro, aplicarlo, porque esto no se hace solo al final. Y efectivamente, nosotros tenemos que comprender que estamos saliendo de un año bastante complejo, que es el año 2023, donde hubo un crecimiento nulo principalmente en términos de PIB, en términos de un desempleo bastante alto. La inflación, como tú bien comentabas, se controló bastante y creo que fue bastante destacada para el año 2020, la gestión del Banco Central del año 2023. Y claro, para todas las personas que están conectadas, me imagino, y muchos que van a ver esto, me imagino que están preocupados porque se viene marzo, porque todavía tienen esta sensación de que los precios están súper altos, de que la economía no se encuentra bien, por lo tanto no todos tienen la posibilidad de pagar a tiempo todo. Entonces hay que seguir los consejos en términos de endeudamiento, buscar la mejor estrategia de endeudamiento, la más económica, la más ver en los flujos mensuales y ver la holgura, protegerse de la inflación en el sentido de que, claro, cotizar, también no gastar tanto. Estamos en épocas que en el fondo hay que evitar el gasto, mejorar el ahorro. También tenemos que considerar que la inflación se está controlando y que a medida que vayamos ahorrando podemos ir escogiendo ciertos instrumentos de inversión que te protegen del ahorro, como claro, el depósito a plazo o de más largo plazo, que son los money market, renta fija, y si queremos adaptarle un poquito más a la renta variable. Entonces son flujos que van moviéndose a poco a medida que ustedes van comenzando con la planificación, se van adaptando y claro, aquí en la plataforma de Patrimor se puede hacer, porque claro, o sea, se viene ahora, no sé, por la universidad, los colegios, la patente, bueno, se entiende, estamos todas las mismas, ¿no? Absolutamente. Y bueno, para ir finalizando, son cosas básicas que uno dice muchas veces, las repite, que es ordenarse, que es tratar de hacer cuadrar los flujos, tratar de ahorrar, pero algo súper importante, lo que decíamos hace un rato, uno paga por estos instrumentos financieros, una línea de crédito, tarjeta de crédito, 40% de tasa anual, y no hay ningún instrumento financiero que pague eso al año de manera constante. Entonces, evidentemente, en una primera etapa es mucho mejor pagar las deudas, ordenarse y después pensar en invertir. Y eso yo creo que muchas veces no se habla tal cual, de manera tan sincera, por decirlo de alguna manera, pero es súper importante como para poder empezarnos a ordenar y empezar a construir este patrimonio en el tiempo. Y esto es pasito a pasito. Muchas veces somos ansiosos y queremos todo para ayer, pero lo interesante del mundo de las finanzas personales y de la inversión es que al igual como la inversión se va componiendo año tras año, se va obteniendo este interés compuesto, que tan conocido, tan hablado en el mundo de la inversión. En términos del conocimiento en esta disciplina pasa lo mismo. Si ustedes están viendo hoy día un webinar como este, quizás aprendieron un par de cositas, en otro webinar que vean mañana van a aprender otro par de cositas, con la experiencia, metiendo los pies al barro, como digo yo, tomando decisiones con productos financieros, uno también va aprendiendo, va cometiendo errores, no pasa nada, pero al final esto es paso a paso y uno va con el paso del tiempo
construyendo un futuro mejor, que es lo que todos queremos. Entonces, esa es la idea de este webinar, esta es la idea de las conversaciones que hemos tenido con Javiera y con otras personas más también en nuestro canal. Así que nada, felices de poder aportar, felices de poder conversar de estos temas, y no sé si puedes complementar algo más, Javi, antes de finalizar. Sí, bueno, yo había comentado esto, Sergio había sido mi profesor en un diplomado y también en un curso, y me acuerdo de una frase que tú decías, porque me acuerdo que tú hablas de los pensamientos limitantes en cuanto al ahorro, que también eso también es importante. Tú mencionabas que hay muchos pensamientos limitantes que te impiden ahorrar, y tiene que ver, por ejemplo, con decir, no, yo no puedo ahorrar, o tener esa mentalidad, es obvio que voy a ganar más en los próximos meses, o esos pensamientos que es la vida que me merezco ahora, y esa satisfacción inmediata, que también son pensamientos. Por eso tiene que ver mucho con la psicología, de saber que hoy día yo sí puedo ahorrar. Yo conozco gente que con sueldo mínimo ahorra 30.000 pesos mensuales y lo puede ahorrar. Entonces, al final, tenemos que eliminar estos pensamientos limitantes relacionados con la finanza, y empezar a aplicarlo, ver, o sea, y por eso yo digo, yo ocupo herramientas, yo me ayudo con herramientas, yo constantemente, yo todas las semanas me siento a ver herramientas financieras, porque necesito estar constantemente viendo mis finanzas, y claro, la psicología, saber ver, visualizar todo lo que tengo, detectar el problema y eliminar por todos lados el pensamiento limitante, porque todos podemos ahorrar, todos podemos invertir, no hay que ser experto en inversiones para poder invertir. Así que eso yo creo que es algo, un mensaje muy potente, que en el fondo estamos democratizando una temática que antes se creía que era solamente para algunos, pero en verdad esto es para todos. Así que eso más que nada para finalizar. Bien, fantástico, esa es la idea. Y claro, hoy día yo partí en esto hace 25 años prácticamente. Chuta que estoy viejo. Y en ese momento era todo muy arcaico, internet estaba recién comenzando, había muy poca información y todo era más lento, había menos opciones en definitiva. Hoy día hay muchas opciones. De hecho, ese es el problema, que de repente tenemos tantas opciones y no sabemos qué elegir. Pero bueno, para eso estamos, para poder hablar de estos temas, de poder compartir ciertas ideas y poder ayudar a que cada uno de los que participa de estos webinars y después nos ve también en el canal de YouTube puedan ir enriqueciéndose con estas temáticas, que hay que perderle el miedo, hay que lanzarse a la piscina y empezar a entender este nuevo lenguaje para algunos. Esa es la idea. Bien, Javi, que te vaya excelente en tu semana, que te vaya increíble en Europa, que te envidio Ah, por estar allá, pero acá está más rico el clima, acá está más rico el sí, clima y ya está más frío. sí, oye, igualmente, ahí nos estamos viendo en una próxima ocasión. Siempre es un agrado hablar de estas temáticas, y que muchas gracias a los que se conectaron hasta el final. Me agrada mucho que quieran aprender, así que un abrazo a todos, y si tienen dudas, bueno, ahí estamos para responderlas. Así que cuando quieran. Bien, gracias, Javi, nos estamos viendo la próxima, que estén muy bien. Chao, chao.